sobre la utopía, la libertad y la nostalgia componen el libro La lógica de la nostalgia imperial, galardonado en el año 2015 con el Premio Nacional Aquileo Echeverría en la categoría de ensayo. La editorial de la UNED coedita la obra junto a Ediciones Nadar de Chile. En el programa de hoy conversamos con su autor, Rodrigo Quesada. Con Rodrigo Quesada nos une una amistad de hace años. Esto gracias a diversas colaboraciones que se han podido concretar a través de Editorial Eleuterio, Revista Erosión y ahora también con Nadar Ediciones, que son proyectos que gestionamos acá en Santiago y que el profesor Rodrigo ha podido dotar de un contenido muy valioso que nosotros hemos tratado de editar y también publicar y difundir a la altura del trabajo que él realiza. Más allá de eso, para nosotros es ante todo un educador. Es también un profesor, un escritor, un narrador, un historiador, geógrafo, que ha también sido reconocido en su país a través de un Premio Nacional de Historia y Geografía y también de ensayo, hace ya pocos meses atrás. Pero su principal valor es ese, ser un educador. Esto es lo que nosotros hemos podido notar a través de la recepción de su obra en el continente americano, en el Cono Sur, en Chile principalmente, que ha sido un público muy juvenil, gente que encantada y agradecida de que se puedan publicar libros y que hayan autores actuales que tratan temas que pocos están actualizando, abordando e investigando, como por ejemplo la vida y obra de Eliseo Reclus, Kropotkin, y en este caso la lógica de la nostalgia imperial, que es un agudo y apasionante estudio sobre la cultura de nuestro tiempo, es lo que nos ha mostrado y presentado a nosotros también el perfil del profesor Rodrigo, el de un educador, una persona dotada de un altruismo muy profunda, que está interesada en otorgar, en darnos a conocer esa sabiduría que posee gracias a, como él dice, varias horas nalga en su biblioteca y en su vida y en sus viajes. Bueno, yo soy, digamos, un profesor. Yo soy Rodrigo Quesada, un profesor. A pesar de todos los títulos que uno puede acumular, uno no deja de ser un profesor, un maestro, como dicen los mexicanos. A mí me sorprendió mucho la premiación de este libro. Me sorprendió mucho porque nunca me imaginé que dos ensayitos tan modestos iban a ser premiados de una manera tan generosa. ¿Qué tiene que ver un historiador metido trabajando en literatura? No es tanto el problema de la literatura, es que para el historiador la literatura es una fuente primaria. Las novelas, la poesía, el ensayo, los cuentos son material de primera mano, son fuentes de primera mano para el historiador, ¿verdad? De tal manera que lo que hice en este trabajo, en estos dos ensayos, fue precisamente tratar de reflexionar un poco sobre el problema de tres cosas, básicamente. Son tres cosas. Es el problema de la libertad, el problema de la utopía y el problema de la nostalgia. Las tres nociones se tomaron como punto de partida para reflexionar sobre las grandes pifias que hay, por ejemplo, en algunos de nuestros países, pienso particularmente en Costa Rica, con respecto al liberalismo. Se dicen muchas cosas muy absurdas a veces sobre el liberalismo en nuestro medio. Entonces yo traté en alguna medida de tomar algunos autores centroeuropeos, un escritor cubano, un escritor inglés, tomé 13 autores centroeuropeos y traté de reflexionar precisamente a partir de esas tres nociones, traté de reflexionar sobre el problema de lo que se ha venido haciendo con respecto al liberalismo. En la primera parte del libro, La lógica de la nostalgia imperial, Quesada escribe un lúcido ensayo sobre la nostalgia como sentido profundo de la libertad en la praxis y en la obra de varios autores europeos: Joseph Propt, Stefan Zweig, Sándor Márai y Lajos Szilágyi. Es en la novela de estos escritores donde el autor rastrea una serie de categorías diferentes de nostalgia. Recordemos la vieja tesis de Max Weber.
de que los afanes imperialistas no son más que el resultado de las discordancias éticas y políticas de una moral burguesa en decadencia. Con escritores como Maray o Roth, este argumento encuentra sitio en una literatura enfáticamente elaborada con el afán de fortalecer las dimensiones multinacionales, multilingüísticas y multiculturales del Imperio Austrohúngaro. Alguna gente cree que la nostalgia es una preocupación o una condición fundamentalmente de gente reaccionaria, gente que vive golpeándose el pecho por las cosas que pudo haber hecho o que pudo haber vivido y no hizo. Eso no es cierto. La intención de este primer artículo fue, por ejemplo, tratar de reflexionar un poco sobre el impacto que tiene la caída del Imperio Austrohúngaro en tres escritores fundamentalmente. Se trata de la nostalgia en Sándor Márai, se trata de la nostalgia en Joseph Roth, por ejemplo, se trata de la nostalgia en Stefan Zweig, en Lajos Szilágyi, varios autores centroeuropeos, húngaros, austriacos, etc. Ellos, cuando el imperio se cae, tienen que salir huyendo de sus países. Joseph Roth, por ejemplo, decide matarse tomando alcohol. Joseph Roth es uno de los escritores más importantes del siglo XX. Es prácticamente imposible comprender la literatura hecha en lengua alemana sin mencionar a Joseph Roth o sin mencionar, por ejemplo, Stefan Zweig. Es prácticamente imposible entender la literatura húngara, por ejemplo, sin mencionar a Sándor Márai o sin mencionar a Lajos Szilágyi, por ejemplo. En ello la nostalgia tiene un gran peso específico. Es extrañar toda la grandeza de la cultura, por ejemplo, austriaca, esa pérdida de la alta cultura, como la llama Mario Vargas Llosa, esa pérdida de la capacidad del escritor de convertirse realmente, del artista, de convertirse realmente en un intelectual, como pensaba Octavio Paz, el hombre que enjuicia su tiempo, el hombre o la mujer que trata de orientar por dónde va la cultura de su tiempo. Y esa fue la intención, tratar de establecer ese contraste. Minutos después del accidente, de Esteban Ureña. Una poesía que salta por muchos ámbitos y se traviste siempre según la necesidad expresiva, lúdica o simplemente visual, desgarradora y cercana al rito del dolor. Un breve soplo semántico a lo largo de una página muda. El autor propone una lectura rica en intertextos, tanto literarios como pictóricos. Contiene una partición original de no solo epígrafes textuales e ilustraciones, sino que hace un recorrido narrativo, distribuidos elegantemente en textos e imágenes que van caracterizando y agregando aspectos a los personajes, algunos de los cuales evocan a los famosos héroes de Dostoyevski. Con la humillación militar, nacional y cultural de Austria, con el pacto de anexión voluntaria firmado en 1938, se estaban recogiendo los fragmentos dejados por una crisis imperial que se venía gestando desde 1870. Por esta razón, es muy fácil sostener que los escritores centroeuropeos desde ese momento, casi con el nacimiento del Imperio Austrohúngaro, fueron escritores en crisis permanente de identidad, como se registra magistralmente en las novelas escritas por Robert Musil. Los motivos por los cuales nos interesamos en publicar La lógica de la nostalgia imperial son varios. El primero, obviamente, responde al perfil editorial que queremos desarrollar a través de Nadar Ediciones. Nosotros lo hemos resumido a través de la exploración de la palabra, la exploración del conocimiento. En el fondo, divulgar las obras que no son del todo convencionales en el ámbito editorial. Sin embargo, el principal motivo tiene relación con una escuela de pensamiento, que en este caso tiene relación con una óptica anarquista de estudiar la literatura y la política, que ya se ha venido gestando hace más de un siglo. Diversos autores anarquistas, pensadores, dentro de los cuales nosotros podemos situar al profesor Rodrigo Quesada, ya han venido estudiando esta relación entre literatura y política, que es también la relación del artista ante el poder, ante las fuerzas del Estado, ante las fuerzas económicas y también del capitalismo. La literatura rusa de Kropotkin, Artistas y rebeldes de Rudolf Rocker, los estudios de Gustav Landauer, por solo nombrar algunos,
Ya son trabajos que nos vienen a presentar esta perspectiva acerca de la literatura y la política. Rodrigo Quesada se inscribe en ese ejercicio, poco desarrollado obviamente en el ámbito intelectual y menos aún en el ámbito académico, de estudiar desde esta perspectiva anarquista la literatura y la política. Para eso, a través de 2 ensayos, empieza a estudiar a autores que pueden estar tanto del lado del poder, a través de una nostalgia imperial, como él la llama, pero también contra el poder, como podría ser el caso de Oscar Wilde frente a su época victoriana, o Reinaldo Arenas en el contexto de la Revolución Cubana. No obstante, en el periodo de entreguerras ya vuelve a asomar esa otra nostalgia que Rodrigo Quesada también pudo conocer en carne propia a propósito de sus viajes en Europa, en el contexto de la caída del muro y también del derrumbe, del desplome de la Unión Soviética, donde también dentro del ámbito del socialismo se sintió una especie de nostalgia por una suerte del ejercicio del socialismo real. Hay una diferencia entre lo que llamamos nostalgia restaurativa, que es precisamente esta nostalgia de la que hemos venido hablando, de estos grandes escritores que buscan precisamente impedir que su gran vivencia cultural se les vaya, que terminan suicidándose precisamente. Aquí se trata de un suicidio sistemático porque se les ha caído el mundo. Uno de los libros más bellos que hay, por ejemplo, es el de Stefan Zweig, que se llama Un mundo de ayer, que es uno de los libros más hermosos que nadie pueda leer sobre lo que es precisamente la primera parte del siglo XX y lo que significó la caída del Imperio Austrohúngaro para un hombre como Stefan Zweig. Y hay una nostalgia vindicativa, que es la nostalgia, la palabra vindicativa evoca fundamentalmente venganza, que es una nostalgia revanchista, que es la que hemos llamado también nostalgia imperialista. Es decir, es esa nostalgia que busca precisamente no tanto reconstruir a los viejos imperios, sino volver a la Guerra Fría. Volver a la Guerra Fría, que es en alguna medida lo que está sucediendo actualmente. No olvidemos al Imperio Alemán, por ejemplo, en África, las masacres que lleva a cabo el Imperio Alemán poco antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial son el mismo tipo de masacres que va a poner en práctica luego Adolfo Hitler, por ejemplo. Los nazis aprendieron mucho de eso. A esa nostalgia la estamos llamando nostalgia vindicativa o nostalgia imperialista. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Dónde se rastrea eso? Eso se rastrea básicamente en la literatura. Es fácil encontrarlo esto en la literatura, fundamentalmente en la novela, por ejemplo. Han proliferado una gran cantidad de novelas últimamente, durante los últimos 50 años, por ejemplo, se ha dado por recuperar a una gran cantidad de autores que se creían completamente desaparecidos, gente que en su momento se consideraron autores de segunda o de tercera, y ahora resulta que son autores de primera línea, ¿verdad? Que han pasado a la primera línea del desarrollo estético europeo en estos momentos. Entonces la intención fue esa, recuperar eso y decirle a la gente, bueno, hay procedimientos metodológicos mediante los cuales usted puede recuperar esta literatura, hay procedimientos metodológicos mediante los cuales usted puede establecer diferencias sustanciales entre esa nostalgia restaurativa y la nostalgia vindicativa, que incluso es muy divertido esto, porque Mario Vargas Llosa, en el libro que él tiene, La cultura del espectáculo, él habla algo de esto, ¿verdad? Impacto ambiental y mitigación de daños es una unidad didáctica dirigida a fortalecer las competencias en los profesionales de las diferentes áreas ambientales, dedicados a evaluar y supervisar los impactos y daños que ocurren en la naturaleza por la acción humana. Acompáñenos a conocer esta unidad didáctica. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar el daño ambiental producido por el consumo humano? Vamos a preguntarle a Francisco Poltronieri, quien escribió un libro acerca de este tema. La resiliencia ambiental es un concepto que nos dice acerca de la capacidad que tiene el ambiente por sí solo para autorregenerarse a través de una contaminación o una afectación que pueda recibir. Es un concepto que está muy implícito dentro de nuestra legislación porque la mayoría de los instrumentos tienen una filosofía que es que el que contamina paga. O sea, actividades que ya están en funcionamiento una vez que generen una afectación sobre el ambiente son multadas y por lo tanto deberían ser sujetas de alguna sanción. El
límite sería ese punto de resiliencia, llevar la contaminación a un punto donde el ambiente ya por sí solo se pueda regenerar. En un proceso de evaluación de impacto ambiental, la idea es más bien no utilizar esa filosofía de que el que contamina paga, sino desde el inicio, desde que estamos conceptualizando un proyecto, incluyamos todo ese tipo de medidas y salvaguardas ambientales que nos garanticen que esas contaminaciones no se lleguen a dar. Y por lo tanto no estaríamos apostando a confiarnos en la resiliencia del ambiente. ¿Cómo podemos fortalecer las competencias de los profesionales de las diferentes áreas ambientales para el buen desempeño en su papel como supervisores y evaluadores de estos impactos ambientales? Bueno, como tutor de la UNED, yo creo que una forma de que lo podemos hacer es a través de la capacitación. En la evaluación de impacto ambiental es un tema que es un eje transversal de las diferentes disciplinas o áreas del conocimiento. El libro como tal no busca enseñarle a un biólogo cómo hacer biología o un antropólogo o un sociólogo cómo desempeñar su carrera. Lo que busca es darles ese marco conceptual sobre el cual tienen que abrir todos esos instrumentos que ellos ya han aprendido a través de su formación base para analizar y proyectar situaciones a futuro y por lo tanto prevenir las cosas antes de que se den. Yo creo que a través de ese proceso de capacitación que la gente asimile estos conceptos podemos hacer mucho. Lo mismo aplica para la gente que se dedica al control y seguimiento ambiental. Isla del Coco es realmente un santuario natural, un mundo submarino colosal. Ella es Samantha la manta. Es muy grande y necesita mucho alimento y hoy está preocupada. Muchos pesqueros violan la ley y pescan dentro de la zona de protección, atentando contra nuestras amigas. Para proteger este tesoro natural, Costa Rica debe invertir muchos recursos, pero solo así evitaremos este tipo de piratería y lograremos preservar este bello reino submarino. Los hijos de Sitting Bull, Eduardo Valverde. Este libro reivindica el lenguaje como invención, juego y búsqueda, con un tono surrealista entre la delicada nostalgia del crooner y la mordacidad del humorista. Los poemas discurren por ciudades y vidas aquejadas por el tiempo. Enigmas de la Pasión es el segundo ensayo en el que el autor hace una comparación entre dos escritores que de muchas maneras se asemejaban. Estos son Oscar Wilde y Reinaldo Arenas. En el texto indaga la vida de estos escritores que se enfrentaron a la hipocresía y a la opresión de su época. El proyecto gráfico es un trabajo colectivo. Para dar con esta portada se hicieron alrededor de 10-15 portadas donde se fueron destilando ideas, conceptos, formas de pensar a través de la imagen el contenido de toda una obra. Kupka también fue un autor, un pintor anarquista que también participó tanto en la prensa, en la propaganda libertaria de su época, pero sobre todo también colaboró en la gran obra El hombre y la tierra del geógrafo Eliseo Reclus, precisamente, dibujando al comienzo y final de cada capítulo. Reconociendo este dato y también enterado de esto el profesor Rodrigo Quesada, quisimos justamente recuperar esta obra que para suerte nuestra y de todos también refleja muy bien el contenido de la obra, es decir, una mujer que es observada y admirada por un conjunto de monstruos. Esa es también la nostalgia del imperio, esa idealización que también existe de la imagen y que Kupka pudo representar en esta obra, que pese a ser muy oscura, también entrega mucha luz a través de las reflexiones que nos da. Pero es precisamente un texto que lleva la intención de comparar a Oscar Wilde con Reinaldo Arenas, pero compararlos contemplando el hecho de que la comparación se sustenta más en las diferencias que hay entre los dos, ¿verdad? No es tanto en las semejanzas, sino en las grandes diferencias. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de dos poetas que viven en momentos bien distintos. Oscar Wilde crece en un periodo realmente complejo, como es el periodo victoriano. Acuérdense que la reina Victoria está en el poder entre 1837 y 1901.
El periodo que Oscar Wilde vive es básicamente finales del siglo XIX. Y Oscar Wilde va a estar entrando y saliendo de prisión, fundamentalmente en lo que respecta a tener que estar ocultando sus inclinaciones sexuales. Para él eso era una prisión. Es un periodo que destila fundamentalmente hipocresía, es increíblemente espeso en lo que respecta a rituales, a una hipocresía sistemática en donde prácticamente lo que es realmente la gente tiene que ser escondido. Algo parecido vive Reinaldo Arenas. Lo que pasa es que Reinaldo Arenas vive esto en el periodo de despegue de la Revolución Cubana. Alguien podría decir, bueno, es que no hay puntos de comparación en lo que respecta a sistemas económicos distintos. Bueno, estamos partiendo de la base de que tanto las dictaduras de izquierda como las dictaduras de derecha son, al fin y al cabo, dictaduras. Reprimen a la gente por lo que piensa, reprimen a la gente por lo que siente, reprimen a la gente por la opción sexual que toman. No hay nada más detestable para un dictador, ya sea de izquierda o de derecha, nada más detestable que la sensualidad. Un dictador siempre va a perseguir la sensualidad, va a tratar de esconder la sexualidad, va a tratar de ver de qué manera reprime a la gente cuando trata de expresar abiertamente sus pasiones. Eso hacen precisamente tanto Victoria como la Revolución Cubana. Porque la Revolución Cubana no la hizo Fidel Castro, esto hay que aclararlo, ¿verdad? Mucha gente tiene la creencia de que la Revolución Cubana la hizo Fidel Castro. No, no la hizo Fidel Castro, la hizo el pueblo cubano, que es otra cosa muy distinta, ¿verdad? Son cosas radicalmente distintas. Históricamente esto tiene un serio impacto sobre la forma en que uno aborda el análisis de la Revolución Cubana. Entonces la figura de Reinaldo Arenas, por ejemplo, sobresale en ese sentido, porque es precisamente la típica víctima de un gobierno autoritario, de un gobierno que quiere imponerle a la gente lo que tiene que hacer en la cama, cómo tiene que hacerlo, cuáles son sus opciones. Y es algo parecido a lo que hace el reinado de Victoria, es algo parecido a lo que hace de lo que se hace en la era victoriana. Bueno, la intención pues, fue precisamente comparar esto fundamentalmente en los aspectos sobresalientes y tratando de destacar las diferencias que pudieran haber de contexto. No podemos negar que también es una obra un tanto densa. Habla de autores que quizás no son del todo conocidos dentro del público lector chileno. No obstante, ya es un autor que es bastante reconocido. Precisamente también la relación entre literatura política, el contexto del siglo XX también es algo que llama la atención. No tenemos dudas que quizás será una obra que merece y merecerá más de una lectura y también un análisis riguroso, que quizá gran parte de sus lectores hasta el momento han sido personas más bien especializadas en torno a los temas. Más que nada está instruyendo al público e invitando a abrir justamente su espectro del conocimiento literario. En una obra como Confesiones de un burgués, de Sándor Márai, se alcanzan alturas rara vez superadas en la novela contemporánea al retratar el apego de una forma de vida, su ápice y su declive, lánguido y tortuoso. La habilidad que, con mano maestra, Márai despliega paso a paso, puntillosamente, en el desarrollo de la existencia cotidiana de la mediana burguesía centroeuropea entre 1914 y 1945, deja casi sin aliento al lector contemporáneo, más bien ajeno a la vida de los otros y acostumbrado a presenciarla desde una experiencia digital o cibernética, en la que el compromiso moral con la civilización, la solidaridad y la cultura en su expresión más recóndita es casi desconocida. La lógica de la nostalgia imperial ensaya una radiografía de la literatura y de la política del siglo XX y nos abre horizontes indispensables para reflexionar sobre la cultura y la civilización actual. Adquiéralo en las librerías de la UNED. Nos despedimos desde la Biblioteca Nacional en el centro de San José.